Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigas y amigos del portal. Vamos a partir hoy día con una noticia, con un hecho que voy a comentar, que me parece que ya sobrepasa todo nivel de superrealismo. Otra manifestación de cómo en ciertas situaciones se distorsionan las cosas, la percepción de la realidad. Tal vez por eso se habla de posverdad con un aire filosófico. Se distorsiona la percepción de la realidad, los juicios sobre la realidad, las posturas acerca de la realidad, inspirados algunos por doctrinas, por creencias, y otros, como lo he dicho muchas veces, por miedo. Miedo a no ser miembro de la larga lista negra de los progresistas. Y me refiero a la Comisión de Educación que va a visitar el Instituto Nacional para, abro comillas, mediar en el conflicto. Esto es una ridiculez. Es una distorsión ridícula de la realidad. En el Instituto Nacional no hay un conflicto en el sentido en que se entiende esa palabra cuando se usa adecuadamente. No hay dos partes que más o menos con fuerzas equivalentes o usando los recursos de poder a su disposición están disputándose algo. Acá tenemos un grupo que agrede al resto. Eso simplemente no es un conflicto, eso es agresión. Más aún, eso es delito. Los actos agresivos que cometen estos jovencitos que se enfundan en un overol no son sino delitos. No hay un conflicto, por ejemplo, como sería el que hubiera un grupo de apoderados que quiere un programa de este tipo, un currículum así, y otros quieren un currículum asá, o un conflicto entre lo que quieren los administrativos y lo que pretenden los profesores, o lo que pretende la dirección del colegio y lo que piden los alumnos. No hay un conflicto entendido de esa manera y que se dispute en el territorio civil de los argumentos, de las razones, y cuando más el argumento de presión, de un paro, cosas como esa, lo habitual movilización que llaman. Entonces podría tener sentido hablar de que vamos a mediar en un conflicto. Pero aquí tenemos simplemente un grupo de bárbaros salidos de no sé de qué parte, que todos los días protagonizan actos de gran violencia que van a terminar costando vidas. Entonces, no tiene nada que ver. Si seguimos con este criterio, va a llegar un día en que si a usted, señora, señor, lo asaltan en su casa, entran a su casa, le roban todo, lo maltratan, usted no llame a la policía, llame a una comisión para que haga un proceso de mediación entre usted y los asaltantes. Si usted los llega a identificar, no tiene que llamar a la policía, tiene que llamar al Senado o a la Cámara de Diputados para que le manden una comisión a mediar en el conflicto. Esa es la lógica. ¿Y de dónde viene esta lógica? Viene, por supuesto, de los sectores que no quieren reconocer integralmente lo que ocurre en el Instituto Nacional. No pueden negar que ocurre algo serio. Ya sería demasiado. Ni ellos podrían hacer tal cosa. Pero entonces intentan transformar esa realidad dándole un cariz distinto con el solo hecho de que anuncien que van a ir a mediar en el conflicto como si esto fuera un conflicto como los que les he descrito, un conflicto que uno puede entender, un conflicto entre bandos, entre distintas visiones del colegio. Eso sería un conflicto. Esto no es un conflicto, son gente que está agrediendo a sus compañeros, a los profesores, a los empleados o a la gente que vaya pasando por la calle. Así que lo que están haciendo es una charada. Es una comedia. Y no me cuesta imaginar quiénes son los miembros de esa comisión que lo plantearon de esa manera, ir a mediar el conflicto. Hay que ser muy hipócrita, ¿no? O muy estúpido. O ambas cosas. Porque supongo yo que los que se les ocurrió esta mañita, vamos a investigar el conflicto, pensarán que la gente va a ser engañada con eso. Bueno, sí, en eso capaz que tengan razón. Van a haber muchos que van a caer engañados con eso. Lo encuentro extraordinario.
Les he dicho muchas veces que cuando uno revisa para preparar este programa la política nacional, es un trabajo complicado, o más bien dicho, un trabajo no muy grato, porque uno termina cansándose de ver un episodio tras otro protagonizado más o menos por los mismos sectores, a veces por los dos sectores, un episodio tras otro de estupidez, de hipocresía, de absurdo. Esto me parece francamente increíble. Van a mediar. A lo mejor se ponen entre medio, como un umpire, para ver el lanzamiento de las botellas con el combustible, ¿no? Las Molotov. Pero así es, así estamos en nuestro país, así se distorsionan las cosas. Supongo que a eso llaman la posverdad los ciúticos supuestos filósofos que andan propagando ese tipo de tontería. La posverdad, en vez de decir simplemente la mentira, la falsedad, la distorsión, es la posverdad. Miren, yo soy lo suficientemente viejo, pero aunque esto lo descubrí hace mucho tiempo, pero por último, por viejo, me harán caso. No hay nada más notorio para descubrir a un ignorante y a un estúpido que aquel que está usando palabrería ciútica y sofisticada para cubrir su desnudez de esa manera. Como decía un personaje de mi querido Anatole France, un personaje que estaba comentando acerca de los discursos que hacían los miembros del Parlamento francés, que eran confusos, oscuros. Entonces, uno de los que dialogaban en esa obra comentaba: son tan pencas, no lo dice de otra forma, por supuesto, que la claridad los perdería. Si fueran claros, claramente se notaría su corta inteligencia y su ignorancia. Entonces, para disimularlo, tienen que ser confusos, tienen que ser oscuros. Uno ve mucho de eso en el mundo académico, a propósito. Investigadores, se llaman ahora cualquiera, que no tienen especiales talentos ni nada, simplemente son repetidores de lo que está en ese momento imperando, ¿no? Lo que da cargos y todo. Entonces uno los nota al tiro por lo confuso que son para escribir, por lo ragantes también, por lo pretenciosos en su escritura, oscura, lo más oscura posible para parecer profunda. Yo quiero insistir en un punto que he hecho, no sé si aquí, en algún libro, en alguna parte, que el rasgo número 1 de la verdadera inteligencia es la claridad, no la oscuridad. La oscuridad es que simplemente no se puede ver, no se es capaz de ver, y se trata de hacer pasar gato por liebre. En este caso, oscuridad por claridad. Y vamos a otro tema que yo creo que sería bueno que lo tomáramos en cuenta, que lo consideráramos por lo menos cuando emerge, como ocurre a cada momento, el tema de las pensiones. Fíjense que Japón, que es uno de los países más ricos del mundo, es uno de los países que está en el top 5 de desarrollo tecnológico, industrial, todo. Japón, ustedes saben cómo es Japón. Bueno, en Japón tienen un problema tremendo con las pensiones. No alcanza el dinero que la gente acumula para poder vivir, porque allá, como en todas partes del mundo, especialmente en los países que han sobrepasado los umbrales mínimos de pobreza, donde la gente se sigue muriendo muy joven, pero países como el nuestro incluso, que ya la gente está acercándose, su promedio de vida anda por los, 75 años, un poco más incluso, creo. Bueno, en Japón es 84 años la esperanza de vida. Y como la cuarta parte, un poco más del país, es gente mayor de 65 años. O sea, en Chile estarían todos jubilados, en Japón también. En Japón la edad de jubilación es 67. Pero no alcanza. No alcanza. Estamos hablando de japoneses que tienen salarios de japoneses. No estamos hablando de Haití o de Chile, estamos hablando de Japón. El Foro Económico Mundial investigó este asunto y uno de los investigadores fue brutalmente franco y dijo: o la gente gana más o gasta menos. Como ya no pueden ganar más los que están jubilados porque ya no están ganando, sencillamente se salieron de la actividad laboral, se les dice entonces que gasten menos. Y a los que todavía no han jubilado se les dice que se las arreglen para ganar más. Y el proyecto del gobierno para tratar de resolver esto es que la edad de jubilación sea los 70 años.
con beneficios especiales aquí para quienes deseen seguir trabajando hasta los 75 años. Ya ven ustedes entonces que cuando en Chile se ha tocado este tema de la edad, de que la gente vive más años, etcétera, etcétera, no es una justificación o un argumento falso de los imperialistas, los capitalistas. Es una realidad demográfica que se está viviendo en todo el planeta, incluyendo países ricos como Japón. Simplemente el sistema está colapsando. Porque además, fíjense ustedes otro detalle para que lo tomen en cuenta. Para aumentar la seguridad de las platas de los que están cotizando en Japón, los ponen en unos fondos tan seguros que sería un poco como los fondos en una mecánica de reparto, ¿no? Donde los fondos están ahí nomás, no se arriesgan porque no vaya a ser, que simplemente no dan suficientes aumentos a lo cotizado para sostener después a la persona que jubila. En otras palabras, este es un tema que en el cual los argumentos sobre las edades, sobre los promedios de edad en que la gente se muere, sobre todas esas cosas, sobre las tasas de rentabilidad que dan los distintos sistemas, no son particulares a Chile y resultado de la malicia, la mala voluntad de los que quieren defender un sistema para hincharse de plata, porque todavía hay gente que cree que les están robando la plata. No, este es un tema que tiene que ver con procesos demográficos a nivel global y que ocurren también en países ricos como Japón. Y ahora, estimados amigos, les voy a contar unas cuantas cosas. Quiero insistir en nuestro amigo Hey, que es un corredor que realmente corre cuando se trata de vender bienes inmobiliarios. Si usted quiere vender su casa, su departamento y no quiere estar esperando meses, a veces años, que llegue un comprador finalmente, póngase en manos de Hey. Él vende rápidamente, sabe vender, sabe poner los precios o asesorarlo usted en los precios. Usted puede pedir lo que quiera, pero entonces no le compra a nadie. Sabe atender a las personas interesadas, sabe hacer la venta, sabe administrar arriendos. Si usted tiene una serie de propiedades que arrienda, o sea, si usted es un rentista, póngase en manos de Hayes y se va a evitar muchos problemas. Y si usted quiere simplemente arrendar el departamento o la casa, y no lo ha hecho nunca antes, o lo ha hecho muy pocas veces, y ya quizás ha pasado por malos ratos, póngase en manos de Hayes también, que sabe arrendar, porque sabe a quién arrendarle. Él capta el tiro en la clase de personas que a los 6 meses, o incluso antes, van a dejar de pagar, no van a querer pagar, se van a atornillar a su propiedad, no los va a sacar nunca, y cuando salen incluso rompen todo lo que pueden. Y además Hayes, acuérdense, está él a cargo de un terreno de 3.800 metros cuadrados frente a lo que va a ser el Hospital Regional de Chillán. Es un terreno ideal para centros médicos, por supuesto, y ISAPRES, clínicas frente al Hospital Regional. Qué mejor lugar para estar. Pero también pueden ser colegios o centros educacionales. Son 3.800 metros cuadrados aptos para los rubros que les he mencionado. Así que si usted está a cargo de adquirir, está empezando a construir un nuevo local, está empezando a trasladarse, este es un espacio ideal. Y si usted simplemente es un inversionista, una persona que compra y vende y se hace la diferencia, bueno, entre nosotros, yo no sé en este momento si se ha vendido o no, o cuánta gente está ya poniéndose en contacto con Hayes, con Hay. Pónganse en contacto ustedes, salgan inmediatamente a la duda, a lo mejor el terreno está disponible, a lo mejor no, a lo mejor hay muchos interesados ya. Si a usted hay ni siquiera un átomo de interés en este negocio, póngase en contacto con Hay antes que sea tarde. Y en materia de conflictos civiles, conflictos de verdad, sin comisión de la Cámara, usted alguna vez en la vida ya se ha enfrentado, se puede enfrentar cualquier vez, cualquier momento, a un conflicto por temas de herencias, temas de divorcio, la tuición del niño, la pensión alimenticia, contratos que no están bien hechos, miles de cosas que no son ni penales ni laborales. Entre esos dos extremos hay una enorme franja de temas civiles y los más indicados para tratar ese tema suyo es el bufete de Salinas y Ojeda. ¿Por qué? Porque se especializaron en eso. Y los que se especializan en algo
lo hacen mucho mejor que los que tratan de hacerlas todas, ¿no es cierto? El maestro chasquilla típico que dice, yo no se preocupe, jefe, yo le hago a todo. No, Salinas y Ojeda se dedican a esto y funcionan bien y tienen, y se las pueden mostrar a usted, una lista de casos que han ganado para sus clientes. Salinas y Ojeda. No llame a un amigo para pedir un abogado, es demasiado serio el asunto para confiarse en eso. Y finalmente, no olviden los señores empresarios, sean cuales sea el calibre, el tamaño de su empresa, que el tema de la administración, de los temas contables, de auditoría, es el más jodido de todo. Es ahí donde muchas empresas pierden tiempo, pierden plata, tienen problemas, incluso algunas se hunden por mala administración, por mala contabilidad, por querellas, porque no se pagaron las cotizaciones en el momento debido. Miles y miles de problemas. Póngase en manos de controller. No siga viviendo así con la inercia de lo que ya tiene, por pura flojera en el fondo, de no hacer las cosas que hay que hacer. Póngase en manos de controller, llámelos ya. No le va a costar ni un peso llamarlo. Averigüe todo lo que pueden hacer por usted, esta empresa formada por contadores auditores que trabajaron 20 años en grandes empresas internacionales y disponen del software más adelantado del mundo para estas materias. Por supuesto, adaptado a la legislación chilena, por supuesto. ¿Qué más les quería contar? Bueno, les tengo aquí unos cuantos temas más. Como ustedes saben, Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos, amén, está allá en Venezuela y se juntó con toda la gente del gobierno, por supuesto, primero que nada, con Maduro y todos sus avatares, o sea, todos sus lacayos que tienen distintas instituciones del Estado, y los ministros, uno de ellos específicamente, le pidió que intercediera para que liberaran las platas que Venezuela, el Estado venezolano, yo no sé si el Estado venezolano o platas de ellos de narcotráfico, han sido congeladas en el extranjero y que según ellos son la culpa del desastre. Yo no sé si la señora Bachelet maneja un calendario o no en su computador de bolsillo, en alguna cosa, porque no le vayan a meter esa cuchufleta, porque resulta que el congelamiento de fondos que efectivamente se ha producido, tiene fondos congelados en Portugal, en Estados Unidos, en Europa, en varias partes, se produjo mucho después que ya se estaba viniendo abajo, pero a todo dar, la economía y la sociedad venezolana. De hecho, se le congelaron los fondos cuando ya había una crisis política derivada de ese desastre. No es la causa, es el efecto. Es el efecto que por supuesto agrega daño, por supuesto que agrega daño. Pero a estas alturas, el daño que pueda hacer esos fondos, que los detallan ellos y que no son tan grandes, es marginal. No es por culpa de esos fondos que el narcoestado venezolano descuidó todo, descuidó la mantención de las plantas eléctricas que han producido estos cortes tremendos, descuidó la productividad de su industria petrolera, tampoco, no hubo mantención. Hay entrevistas a ingenieros que trabajaban en esos ámbitos. Ustedes los pueden encontrar en YouTube. Si no me creen a mí, escúchenlos a ellos. Entonces, echarle la culpa al imperialismo yanqui, como hicieron nuestros ministros, es cantar una canción ya muy vieja. Si esa la venimos escuchando desde ¿cuándo? Desde el año 60, cuando los cubanos empezaron a echarle la culpa a los gringos de todo. Por supuesto que los gringos intervinieron en Cuba, si no cabe duda de eso. Está el tema de Bahía Cochino, etcétera, yo no lo voy a negar. Y tampoco es necesario, pero el desastre, la falta de proyección de la economía, de las economías de este tipo, no tiene que ver con las supuestas agresiones del imperialismo. Las agresiones pueden existir, pero normalmente existen después, cuando ya estos experimentos han fracasado y han mostrado su garra, han mostrado su capacidad de agresión contra su propio pueblo, contra otro. Entonces es una patudez de los señores. Y vamos a ver cómo reacciona la señora Bachelet. Vamos a ver si presta oído a este reclamo. No sé, yo a esta altura cualquier cosa puede pasar con Madame Bachelet, pero me parece una patudez. O sea, el viejo refrán que dice el cojo le echa la culpa al empedrado. Aquí tenemos a los narcotraficantes, de los cuales está rodeado Maduro, echándole la culpa al imperialismo norteamericano.
¿Qué me dicen ustedes? En materia internacional, hoy día los iraníes, por confesión propia, esto no es una especulación de nadie, y por reconocimiento de los norteamericanos, derribaron un dron, uno de estos aviones o artefactos voladores no tripulados que se usan para tantos usos. Ojo que los drones que usan los Estados Unidos para misiones de vigilancia o misiones de ataque no son, por supuesto, como estos juguetes que usted compra acá. Este dron que echaron abajo es un modelo que tiene un tamaño aproximado, se acerca, es un poco más chico que un Boeing 727, ¿eh? Son grandes, o sea, algunos son muy grandes. Este era un dron de específicamente de vigilancia, no de ataque, que tienen un montón de equipos electrónicos para captar todo. Imágenes, tomar imágenes, recibir señales electromagnéticas, comunicaciones por radio, probablemente muchas más cosas de las cuales no tengo idea, pero son verdaderas laboratorios de vigilancia voladores. Y los iraníes, alegando que había entrado en territorio iraní, lo derribaron con un misil tierra-aire. Los norteamericanos dicen que el dron fue derribado sobre las aguas del estrecho de Hormuz, es decir, sobre un territorio internacional, y los iraníes arguyen que fue un derribado sobre territorio iraní. Ahora, yo vi recién un video que salió recién, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, poniendo el filtro de última hora. Misil, dron, pongan las palabras claves que quieran y van a llegar igual. Donde se ven imágenes tomadas desde el suelo, en lo que parece ser un villorrio o una explotación agrícola iraní, donde se ve en colores este artefacto en llamas, cayendo, dando vuelta en espiral, mientras personas desconocidas, pero que después uno ve que son jóvenes, cabros, chicos, adultos, gente de campo, labriego, gritando lo que gritan siempre en este caso en ese mundo, ¿no? Allah, 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 y gritaban Allah, 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 Akbar, Allah, Allah. Mucho Allah, mucho con Allah. No sé qué culpa tiene Allah de estas cuestiones, pero Allah está en todas. Entonces parece ser que efectivamente el dron en alguna de sus vueltas estaba dando una pasadita por sobre territorio iraní. ¿Ya? No, probablemente. Ahora, lo interesante es la reacción de Estados Unidos. Todos esperaban la reacción de Trump. Y Trump tuvo la siguiente explicación del asunto. Dijo que esto era una estupidez cometida por un estúpido, pero que él no quería creer que fuera un acto oficial del gobierno iraní. Y dijo esto Trump a pesar de que horas antes las máximas autoridades militares y políticas de Irán hablaron de frentón de que este era un claro mensaje para Estados Unidos. Ahora, cuando alguien, por su cuenta, en una volada personal, comete un acto como arrojar, soltar un misil contra un objeto volador, no aparecen los gobernantes, las autoridades máximas de la nación a la cual pertenece ese tipo, diciendo que es un mensaje claro, todo lo contrario, o niegan el hecho, o en fin, pero no dicen este es un mensaje claro, lo cual significa claramente que el gobierno acepta eso como un acto hecho con pleno conocimiento de las máximas autoridades. No es como el caso, que ustedes quizás recuerden, del misil disparado desde una zona de Ucrania que derribó un avión comercial y mató a todos los pasajeros, y que hasta el día de hoy los rusos, que son los maestros de la mentira y la hipocresía, niegan, a pesar de que ya hace rato que se descubrió y hace unos días un investigador de las Naciones Unidas dio hasta los nombres de los rusos que dispararon ese misil, pero el gobierno ruso lo niega. Por supuesto no va a aceptar que ellos fueron unos criminales que echaron abajo a sabiendas un avión comercial. Pero en el caso de Irán no hay tal negación, ni tal mentira, ni tal hipocresía. Hay un claro reconocimiento de que esto fue un mensaje claro para Estados Unidos. Pero como no hay peor entendedor que el que no quiere entender, Trump dijo, no, esto debe ser, esto es una estupidez de alguien, de un general o de alguien que se fue por la libre. Un estúpido, dijo. ¿Y por qué hace eso?
Trump. Trump hace eso porque no quiere guerra. ¿Y por qué ahora no quiere guerra y en otras oportunidades Estados Unidos, por mucho menos que eso, se fue a la guerra? Bueno, porque ha ocurrido simplemente una acumulación histórica de desastrosas guerras para Estados Unidos. La historia acumula eventos y experiencias. No es lo mismo ahora que hace 10, que hace 5, que hace 20, que hace 30 años. Cuando incluso, como ocurrió con el Golfo de Tonquín, Estados Unidos inventaba situaciones para ir a la guerra, o como ocurrió en la última acción contra Saddam Hussein, que dijeron que Saddam Hussein tenía escondidas armas de destrucción masiva, ¿se acuerdan? Pero ahora es al revés. Estados Unidos no quiere ir a la guerra. No quiere ir a la guerra porque el gobierno de Trump, en primer lugar, le prometió a su base electoral que ellos se iban a deshacer de los compromisos militares que tenían, que ellos no querían ir a meterse en más guerra. Punto número 1. Segundo, Estados Unidos no está en condiciones de entrar así como así a luchar contra los iraníes, que es una potencia militar importante, muy importante. Es un país muy grande, es un país bastante desarrollado. No es cualquier país, no es Haití, no es República Dominicana, no es alguna nación africana que uno no sabe ni dónde está. Es un país grande, con un territorio 4 veces más grande que Irak, con un montón de población, creo que son 50 millones más o menos, por ahí, en ese orden de magnitud, con un ejército inmenso, con mucha tecnología militar que ha desarrollado por su cuenta, o la han comprado o recibido de Pakistán o de China, da lo mismo, pero la tienen. No sería chacota ir a meterse con los iraníes. Entonces, fuera de eso, el escenario, el teatro del conflicto sería la yugular energética del mundo, por el estrecho de Hormuz. Por ahí circula el 30% de todo el combustible. Imagínense ustedes que hay un conflicto militar. ¿Qué pasaría con el petróleo? Las economías caen en llamas. Trump no quiere meterse en ese asunto. Por supuesto, si los iraníes atacan ya de frentón, como ellos han amenazado a hacer, que podrían, dicen, con un misil destruir un portaaviones norteamericano, si hacen eso, claro que Estados Unidos va a reaccionar, cualquiera reacciona. Pero mientras tengan espacios de libertad para tomar decisiones, Trump no se quiere meter en ese avispero. Hay un montón de gente que sí lo quiere meter en ese avispero. Hay un grupo político en Estados Unidos, los neoconservadores, que han empujado a Estados Unidos desde la época de Bush a todas las guerras desastrosas de los últimos 20 años, que le han costado miles de muertos, trillones de dólares, y no han logrado más que crear más confusión en el mundo de la que ya había. Porque ustedes me van a perdonar, ¿eh? Pero Saddam Hussein a lo mejor mataba a 50 o 100 personas al año con sus represiones, pero ahora la situación es mucho peor. O sea, se creó un vacío de poder y ya saben ustedes cómo se ha llenado. El caso de Siria es otro ejemplo. El Saddam, ¿cómo se llama? El Assad, no sé cuánto, que dirige a Siria, podrá ser un canalla a lo mejor, tal vez. Pero igual mantenía un nivel digamos, de letalidad, de atropello a los derechos humanos y todas esas cosas inferior a las situaciones que se viven ahora con esta especie de superguerra civil, que en el fondo son 3 o 4 guerras en el mismo espacio, entre distintas facciones, entre distintas naciones que están ahí y que pueden llegar a un conflicto aún mayor. Entonces, Estados Unidos ha tenido un gran talento para hacer como el elefante que entra a la cristalería. Y lo que es más, una vez que se rompen los cristales, el elefante se va y los que fueron sus socios y sus aliados en la cristalería pagan el pato a la boda. Pregúntenle a los vietnamitas del sur. Entonces, estimados amigos, no es el tiempo ni el momento para Estados Unidos de meterse en otro conflicto, salvo que lo metan, y ahí, claro, no hay remedio. Y ahí Irán va a tener que pagar un precio muy, muy alto, porque llegado el caso, por poderoso que sea Irán, no tiene comparación. O sea, no hay comparación posible con el poder militar de Estados Unidos. Pero igual sería desastroso, igual sufriría muchas bajas Estados Unidos, igual sufriría sería de un desastre político, económico, etc. Así es que él va a preferir creer, a pesar de que los propios clérigos iraníes saquen pecho y digan este es un mensaje claro, y Trump va a seguir insistiendo,
de que esto fue un idiota por ahí que tocó el botón, que se equivocó de botón. Quería prender la luz y tocó el botón que disparaba el misil. Eso es. Y ahora, estimados amigos, en materia literaria, les quiero recomendar esta edición en español de la editorial Planeta. Hace tiempo que la leí en otra edición y creo que la leí en esta también. Sí, parece que sí. De esta gran obra literaria, Los Miserables, de Victor Hugo. Un tremendo personaje, un autor francés de gran calibre. Esta historia de Los Miserables, si usted no ha leído el libro, es más que probable que haya visto alguna de las muchas películas que se han hecho con Los Miserables, alguna de las muchas seriales que se han hecho con Los Miserables, alguna de las óperas que se han hecho con Los Miserables, porque le han sacado, esto ha sido como una cantera, del cual ha salido mucho, pero mucho material. Es una novela emocionante, tremenda, que se ubica la acción después de las guerras napoleónicas en Francia, en la Francia de la Restauración, podríamos llamar, en la Francia de la Revolución de 1830, cuando el pueblo francés, o por lo menos el pueblo parisino, se rebeló contra el sucesor de Luis XVIII, que era, Carlos X. Y ahí están las famosas imágenes que ustedes habrán visto en el cine, que están en millones de cuadros famosos, las barricadas en las calles, luchando contra los soldados, contra las tropas, etc. Es un libro tremendo. El personaje central se llama Jean Valjean. Y muchos aspectos de la Francia, yo diría incluso de la Europa o del mundo de ese siglo XIX, aparecen aquí. Los miserables son los pobres, los aplastados, los humillados, lo que ahora llamaríamos los desposeídos. Así se habría llamado probablemente esta novela si Víctor Hugo la hubiera escrito ahora. Es una tremenda novela. De seguro, si no está esta edición, habrá cualquier otra, porque, claro, hay que fijarse quién la tradujo, porque las traducciones, estimados amigos, suelen ser espantosas. Ahora, afortunadamente, como aquí hay que traducir del francés, y el francés tiene una estructura bastante similar al castellano, porque es también, como el castellano, un idioma derivado del latín. Entonces, menos problemático cuando las traducciones se hacen de un idioma totalmente distinto como es el inglés, para qué hablar del alemán. Entonces, les recomiendo Los Miserables. No les voy a leer ninguna parte, no se me imagino qué parte podría ser más significativa para ustedes. Qué sé yo. Víctor Hugo, un tremendo, como dicen los gringos, es más grande que la vida. Un personaje como Víctor Hugo era un hombre tremendo en todo sentido, tremendo. Y eso sería todo, estimados amigos, para hoy. Para mañana sábado, ustedes no me lo van a creer, pero voy a explorar 3 modos o bases de pensamiento, pero especialmente uno de ellos, que es la cábala judía. Un modo de pensar el mundo, no, más bien de un modo de pensar el metamundo, un modo de tratar de entender la naturaleza de Dios, o sea, un modo metafísico 100% distinto al modo del occidente tradicional que deriva del pensamiento clásico griego, y muy distinto al modo de pensamiento chino, y muy distinto al modo de pensamiento de la India. Y vamos a ver cómo estos 4 modos de pensamiento, pero centrándome en la cábala, desarrollan maneras de enfocar ese mundo que está más allá de lo inmediato, donde todos coincidimos. El mundo de la realidad física es igual para todos y nos obliga a que sea igual para todos por una cuestión práctica. Pero cuando se trata de explorar otras regiones donde no hay prueba, donde no hay la imperiosidad de la necesidad, ahí es donde aparecen estos pensamientos, estas maneras de ver el mundo tan diferentes. Y la cábala es muy interesante, la cábala. Así es que los espero con la cábala el día sábado, estimados amigos. Hasta ese momento.